Nos da gozo siempre estar delante de la palabra del Señor, y hoy es un día en el cual quiero que hablemos sobre la providencia de Dios. Creo que es un tema muy necesario siempre, pero por lo que estamos viviendo, creo que es un tema que va a traer a tu vida ánimo, que va a traer a tu vida conocimiento de cómo Dios actúa en su creación, así como en su momento tocaremos que también creo que es urgente hablar sobre la soberanía de Dios. Pero la providencia, para definirla un poco, porque lo que mejor podemos hacer para entender los atributos de Dios es ver los versos de la Biblia, que son los que van describiendo o definiendo cómo es el carácter de Dios. Así que la providencia es la actividad de Dios, es la actividad continua en la cual Dios sostiene y sustenta a su creación. Muchas veces esa providencia es invisible, no la vemos. Por ejemplo, el gozo que de repente surge en el corazón de un hombre, incluso un hombre inconverso, podía ser parte de la providencia de Dios. Así que Dios creó su creación, pero no la abandonó, nunca la ha abandonado, sino que el Señor la sustenta. Por eso hoy vamos a detenernos a hablar sobre la providencia general del Señor, y luego abordaremos más adelante otros temas. Así que lo primero que debemos de entonces empezar a analizar para entrar de lleno al tema de la provisión divina es cómo es que Dios sostiene el orden creado. Y esto es importante, y yo sé que esto va a ayudar a muchos a poder descansar verdaderamente en esa grandeza de Dios, en su providencia, en la manera en que Él tiene cuidado de nosotros, en la manera en que Él siempre ha sostenido a todo lo creado. Y Dios hace una promesa, y esta promesa está en Génesis 8, capítulo 8, versículo 22, y yo se la leo, y dice de la siguiente manera: mientras la tierra permanezca, eso Dios se lo dice a Noé después de que Noé ha salido del arca. Y escucha entonces en ese contexto: mientras la tierra permanezca, la siembra, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Aquí hay una promesa de Dios. Nosotros vivimos en una época donde hay falacias evangélicas, donde hay teorías de conspiración flotando o pululando por todas las redes sociales, y gente temerosa por esas teorías. Y también hay teorías de los extraterrestres, y hay un montón de cosas que se dicen que no tienen la autoridad de las Escrituras. Pero aquí hay una promesa en la que podemos descansar. El diluvio ha terminado, Noé ha ofrecido a Dios una ofrenda, y a Dios le ha sido grata. Y entonces Dios dice: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Esa es la promesa de Dios. Así que un día el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, su palabra, dijo Jesús, nunca pasará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Sin embargo, aquí hay una promesa de cómo Dios en su providencia sostiene y mantiene su creación. También Dios, en esa providencia, Dios también lo que hace es sustentar toda la creación. ¿Y a qué nos referimos o qué estamos tratando de decir cuando al hablar de la providencia estamos diciendo que Dios sustenta su creación? De nuevo regreso a otro texto, y esto es en Nehemías 9:6, porque insisto, cuando hablamos de los atributos o de las perfecciones de Dios, lo mejor es explicarlo con Biblia, porque ¿quién puede decirnos quién es Dios sino el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia? Así que Nehemías capítulo 9, versículo 6, dice de la siguiente manera, yo se lo leo: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Esta es esa providencia hermosa. Aquí está Dios sustentando su creación. Lo leo de nuevo: solo tú eres el Señor. Es decir, tú eres dueño, tú eres Dios, tú eres
el Creador. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. No hay nadie. No es un asunto de la materia o de alguna explosión. Fue Dios el que creó los cielos y la tierra, y con todo su ejército, todo lo que habita. La tierra y todo lo que en ella hay, todo lo creó Dios. Esto es de Dios. Los mares y todo lo que en ellos hay. Está afirmando Nehemías que Dios ha hecho todo esto. Y luego dice, para finalizar este texto de Nehemías 9:6, tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Así que toda la vida que hay en la tierra viene de parte de Dios, y Él sustenta de esa manera su creación. Esa vida que hay en todo lo creado es sustentada por el Señor. Al hablar de la providencia de Dios, no podemos pasar por alto que también Dios tiene control. Dios controla su creación. Él está sobre ella, y muchas veces Dios se hace presente en su creación, y ahí es donde nosotros podemos observar cómo Dios se ha hecho presente en la historia. Y el momento más alto en la historia donde Dios se presentó es a través de su Hijo, y Jesús es la imagen visible o la imagen exacta del Dios visible. Pero para respaldar que Dios sustenta que Dios controla toda su creación, he de leer Isaías 40:26, un verso muy hermoso, y dice de la siguiente manera: alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército, y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Es decir, Dios está en control de todo esto. Estamos asustados y no hay por qué temer. Estamos asustados o preocupados porque hay una pandemia, pero nosotros no debemos de tener temor por ello. Nosotros por supuesto que debemos ocuparnos en ello, es decir, debemos ser responsables y cuidarnos y someternos a las autoridades, pero eso no tiene nada que ver con tener temor o estar atemorizados o temblando y desconfiando de lo que va a pasar. Debes creer en la providencia de Dios. No puedes creer que una pandemia ha sido levantada por el reino de las tinieblas. Debes de saber que Dios está en control de todo esto, y que Dios tiene un propósito por el cual ha permitido esto, y no es primera vez que Dios actúa en la historia. Por eso es importante entender que Dios sostiene el orden creado. Pareciera que la ciencia, pareciera que los hombres, incluso pareciera que muchos líderes evangélicos hacen ver esto como que a Dios ha perdido el control de todas las cosas, pero no es así, mis amados hermanos. La providencia de Dios implica que Dios sostiene el orden de toda su creación. No se le escapa, pero ni siquiera el más pequeño de los microorganismos que hay, no se le escapa ningún elemento de su creación, y dentro de esos elementos también nosotros encontramos muchos factores que vienen sobre la humanidad en algunos lugares y que nos producen temor, pero debemos estar confiados. Y por último, en esta línea de pensamientos que estamos sosteniendo, o que estamos hablando de que Dios sostiene el orden creado, y eso es parte de la providencia, tenemos que entender cómo es que Dios sostiene y responder a ello, porque la Biblia lo hace. ¿Cómo sostiene Dios a toda su creación? Creo que el pasaje más claro, hay muchos pasajes, pero el pasaje más claro está, por supuesto, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Escucha esto: y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, si tú te has preguntado cómo se sostiene el planeta girando, la Tierra girando alrededor del Sol, o cómo se sostiene la Luna girando alrededor de la Tierra, todo se sostiene a través de la palabra de Dios. O cómo se sostiene el Sol girando alrededor de la elíptica con todos los planetas. Los planetas es a través de esto. Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios, y sostiene todas las cosas
por la palabra de su poder. Así que en la providencia de Dios también todo es sostenido por Dios. ¿Y quién lo sostiene? La palabra del Señor. Seguiremos con estos temas. Esta es la primera parte de la providencia de Dios, pero creo que es tan necesaria. Nos veremos en la próxima enseñanza. Bendiciones.